Tanto tiempo sin vernos. Bueno, espero que estén bien, espero que estén pasando la cuarentena de la mejor manera posible. Y hoy vamos a arrancar con lo que vendría a ser la primera clase, como el reencuentro nuestro después de tantos años sin vernos. Es un placer volver a encontrarlos otra vez como alumnos y disfrutar, porque vamos a disfrutar de este que es su último año de la secundaria. Así que bueno, vamos a arrancar con historia de sexto año de la escuela número 119 y vamos a empezar con una especie de repaso, ¿sí? Hay algunas cositas que a mí me gustaría dejar bien en claro. Tres cuestiones que quiero que ustedes recuerden y refresquen, que se las he dicho cuando los tuve de alumnos allá por primer año. De las tres, vamos con la primera, ¿sí? La primera. La historia es dinámica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la historia no es una cosa que ocurrió allá en el pasado y se quedó ahí y sabemos que es inmutable, sabemos que es inamovible, lo que pasó, pasó, pero no es una cosa que está ya distante en el tiempo y me tiene que generar a mí desinterés. No, todo lo contrario. Me tiene que generar interés, me tengo que acercar, tengo que interactuar con la historia, ¿sí? Acercarme lo más posible, interpretarla, investigarla, indagarla y de esa manera hacerla mía, como yo con este mate. Segunda cuestión que quiero que recuerden. Al momento de interactuar con la historia, de indagarla, de investigarla, ¿sí? Tienen que identificar a los sectores populares, ¿sí? Sectores populares. Siempre en la historia, va a haber un sector conocido como los sectores populares, los sectores oprimidos, los sectores excluidos, ¿sí? Que vendría a ser como el pueblo, el populacho, la clase trabajadora. A eso me refiero con sectores populares, ¿sí? Puede ser que sea como una visión muy marxista de la historia. Capaz que ustedes no recuerdan, pero cuando estuve en primero les expliqué más o menos esto de la lucha de poder, de el poder y de alguien que quiere el poder y de otro que ya lo tiene pero después lo va a querer recuperar y así sucesivamente. No sé si ustedes recuerdan, les dije que esa era la clave para poder interpretar historia. Bien, ¿sí? O sea, siempre recuerden identificar cuáles son los sectores populares al momento de interactuar con la historia. Sectores populares que, no sé, somos ustedes que están en una escuela pública en el conurbano bonaerense, yo que soy docente de escuela pública clase media, sus viejos que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para viajar en colectivo rumbo al trabajo sumamente apretados y más en verano todo chivando para poder encerrarse en un lugar y trabajar unas 10 horas y cobrar un sueldo a fin de mes a cambio de esa fuerza de trabajo que ofrece para poder pagar sus deudas y cuentas a fin de mes y en algún que otro fin de semana tener algún que otro pariente copado que se cope en hacer un asadito, una paella o lo que sea y compartir un momento en familia. Sí, claramente Homero de viejas locas. Pero bueno, eso es lo que yo necesito que identifiquen, ¿está? El concepto de historia, el concepto de los sectores populares y queda un tercer concepto, ¿sí? Que yo necesito que siempre identifiquen. Ese tercer concepto son los grupos de poder, ¿sí? Siempre hay que identificar quiénes son los grupos de poder en un hecho histórico, los grupos de poder en ese contexto histórico, ¿está? Están, como les dije anteriormente, los sectores populares y los que tienen el poder, los que lo ostentan, los que manejan, ¿sí? Los titiriteros, los que controlan. Si ustedes identifican cuáles son esos dos grandes grupos, cuáles son esas dos cosas que están en el medio de la balanza, que es el hecho histórico, cómo se equilibra eso, si lo logran identificar, interpretar la historia e interactuar con ella va a ser sumamente fácil. Habiendo aclarado lo anterior, vamos a empezar con un pequeño breve repaso de qué es lo que ustedes tuvieron que llegar a ver en historia
para arrancar sexto año. Ustedes tuvieron que ver que a principios del siglo XX la Argentina era como el granero del mundo y estaba dominada o controlada en su aspecto político por la élite, ¿sí? La famosa oligarquía. Pero a partir de algunas medidas políticas logradas por la clase media e impulsadas por la Unión Cívica Radical, estos sectores populares medios empiezan a tener participación política poco a poco. Empezamos a votar, ¿sí? Ahora pueden votar los varones pertenecientes a una clase social que antes no podían votar. Pero se va a empezar a dar un fenómeno a partir del año 30 que se va a ir repitiendo prácticamente hacia finales, ¿sí? del siglo XX, que son las dictaduras militares. Cada una de las dictaduras militares es como que va a marcar un antes y un después, ¿sí? Vos tenés apertura democrática, golpe de Estado. Apertura democrática, golpe de Estado nuevamente. Y así vamos a ir pasando hasta que en el 43 vamos a tener un golpe de Estado un poquito diferente en su composición, ¿sí? En su estructura, en su cosa interna. Es un poco distinta al resto de las otras dictaduras que van a ocurrir. Y va a desembocar en un movimiento popular en donde la base va a ser la masa trabajadora, que va a ser el peronismo. Sí, Perón es el resultado de un golpe de Estado, el golpe de Estado del 43. Hay gente que eso no le gusta oír, pero bueno, es la realidad. El peronismo, recuerden, hagan memoria, ¿sí? Va a ser como un boom para la historia argentina. Va a ser un boom para la masa trabajadora. Perón va a ser un antes y un después en la historia moderna de este país. Es prácticamente como una especie de Jesús. Es un antes y un después en la historia argentina contemporánea, ¿sí? Es un antes y un después de verdad en cuanto a la concepción social del trabajador, en cuanto al rol de los políticos, en cuanto a la participación política de los sectores populares. Es un antes y un después. Tanto él como la figura de Evita. El gran problema al que se va a enfrentar justamente el peronismo es que, queriendo ser una tercera posición en los dos grandes modelos que existen a nivel mundial, que, bueno, básicamente es eso, se va a enfrentar justamente contra bocha y banda de gente que se le van a oponer. Los mismos militares, las grandes corporaciones, los medios de comunicación, la oligarquía, ¿sí? Es como que va a ser como muy fuerte todo el tiempo a lo que se va a tener que enfrentar el peronismo. Promediando la década del 50 tenemos la Revolución Libertadora. Revolución Libertadora. Fíjense en la importancia de las palabras. Revolución. Nosotros automáticamente lo asociamos con algo bueno, la revolución. Revolución de Mayo. Bueno. Ahora, el concepto de revolución dentro de la Revolución Libertadora no es tan bueno. Y otra palabra para, digamos, condecorar el concepto de golpe de Estado va a ser libertadora, ¿sí? Revolución Libertadora. No por nada son elegidas esas palabras. El peronismo va a ser como corrido, ¿sí? Sacado de todo el panorama político argentino. Va a ser conscripto, creo que es la palabra. Googleenlo. Pero a fin de cuentas es como que va a desaparecer. Y la Unión Cívica Radical es como el partido político que va a empezar como a representar fuerte a los sectores populares nuevamente, como a principios del siglo XX. El tema es que el peronismo ya está instalado en la sociedad argentina, ya pertenece a la sociedad argentina, ya queda, ¿sí? El Partido Justicialista como una cosa que se mueve así in the shadows, entre las sombras, y va a crecer bocha, pero un montón. Mientras tanto, en el resto del mundo
¿Cuál es el panorama mundial en el que nos encontramos en este momento? ¿Sí? Al que ustedes tuvieron que ver, que como descubrir, ¿sí? Es un mundo post Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial tenemos como el eje, ¿m? Y tenemos a los aliados, que es básicamente como los estados fascistas, nazistas, dictatoriales, versus los estados nacionales liberales, buenos, demócratas, elegidos por el voto popular. Los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide en dos grandes bloques. Prácticamente la torta es repartida entre los dos grandes representantes de los bandos ganadores, que van a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, lo que ahora es Rusia, y por otro lado Estados Unidos, que se va a autoproclamar como la gendarmería del mundo entero. Estos dos modelos de países o estos dos modelos políticos, sociales, económicos, culturales y todo lo demás son los que van a imperar a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, y no se van a enfrentar los unos con los otros, sino que van a arrancar algo llamado Guerra Fría. Sí, eso a lo que a veces te tenés que enfrentar cuando te peleas con tu crush, ¿viste? Es como que la Guerra Fría, la total indiferencia e ignorancia hacia el otro. Saben de lo que hablo. Bien, la Guerra Fría fue un conflicto indirecto entre estas dos potencias mundiales que se habían repartido el mundo, ¿sí? Entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. No fue un conflicto directo en donde se enfrentaban, ¿sí?, los unos con los otros, no era que iban al choque, sino que en distintos lugares, puntos estratégicos del mapa del mundo, se van a llevar adelante conflictos en donde uno va a apoyar a un bando, otro va a apoyar a otro bando, y no va a ser como un enfrentamiento directo. ¿Se entiende? Esto es como que si, no sé, me llevo mal con él, a vos te hablo. Y en vez de ir yo a pegarle, lo convenzo a él para que vaya y le pegue a aquel. Yo le pegué, yo no le pegué. ¿Se entendió? Y ahora, ¿qué es lo que tiene que ver América Latina con todo ese conflicto? Tiene mucho que ver. El problema geográfico que nosotros tenemos es que estamos justamente debajo de los Estados Unidos. Así que somos el patio trasero para ellos, somos como el fondo de su casa, somos como un lugar en donde ellos pueden ir a vacacionar y hacer lo que quieren cuando se les canta, gracias a su moneda, que es el dólar. Ese patio trasero de la casa había que cuidarlo, y por cuidarlo no me refiero a querer levantar un muro para poder dividirlo, sino todo lo contrario. Había que poner en cada uno de los países gente gobernando que sea, como por así decirlo de una manera, caseros del patio trasero de mi hogar. Y qué mejor que un policía para cuidar el fondo de tu casa. De esta manera, en toda América Latina, entre la década de los 60, 70 y 80, se va a dar un fenómeno conocido como las dictaduras militares, que van a estar basadas en la doctrina de la seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos, que lo que va a buscar es tratar de frenar el avance comunista en la región, apoyado en tres grandes pilares, ¿sí? Es como que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí?, va a tener como dos grandes actores, que van a ser la Chile de Allende y la Cuba de Fidel Castro. Esta doctrina de seguridad nacional lo que va a decir es que el enemigo para las fuerzas militares no están afuera del Estado. Esa era la función primordial del ejército, cuidar el Estado de un invasor extranjero. Sino que ahora las fuerzas militares van a concebir que el Estado está en peligro no por la posible invasión de un Estado extranjero, sino que está en peligro porque el enemigo ya está adentro del país, entonces hay que actuar contra eso. Eso es básicamente el concepto de la doctrina de seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Que la Argentina no solamente va a tener socialistas, comunistas, sino que también va a tener peronistas.
Y cuando digo peronismo no hago referencia al peronismo de derecha, porque sí, había peronismo de derecha, no lo nieguen, sino al peronismo más revolucionario, que es el peronismo bien de extremo izquierda, ¿sí? Es el peronismo que se lo puede conocer como Montoneros y demás otros movimientos que hubo en la década del 70, esos van a ser considerados para las dictaduras militares como enemigos a vencer. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de mantener en el poder a tu policía cuidando el patio trasero de tu casa? Un buen sueldo. Muy buen, jugoso y sabroso sueldo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo va a ver nacer un organismo internacional conocido como Fondo Monetario Internacional. Una institución que se va a encargar de otorgarle dinero a los países en vía de desarrollo para que finalmente puedan desarrollarse. Ahora, adivinen ustedes, ¿quién es el país? ¿Cuál es el país que controla prácticamente todo el Fondo Monetario Internacional? Así es, en prácticamente todos sus años de existencia, el Fondo Monetario Internacional, aunque se declare como un organismo independiente, tiene una estrecha relación con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, vos tenés no solamente un policía cuidando el fondo de tu casa, sino que ese policía... Claro, cuando digo policías es como un ejemplo, ¿sí? Es como, no sé, podría haber dicho Prosegur, pero en realidad son los militares. ¿Se entiende, no? Esto es como una manera de explicarlo nuevamente. Ese sueldo que vos le vas a otorgar, digamos, a ese gobierno dictatorial, a esa dictadura militar, va a ser en forma de préstamo, ¿sí? Son grandes préstamos que el Fondo Monetario Internacional le va a otorgar a todos los países en vía de desarrollo, pero el problema es que se incrementa la deuda externa de cada uno de los países. ¿Qué significa esto? Que ahora no solamente vas a tener un gobierno dictatorial gobernándote, a vos ciudadano, sino que también ahora vos, ciudadano, vas a asumir una deuda del Estado generada por un gobierno de facto, generada por un gobierno dictatorial, que la van a pagar tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. A grandes rasgos, la década del 70 se caracterizó principalmente por gobiernos dictatoriales en toda América Latina, y Argentina no va a ser la excepción, gobiernos militares que van a enfocarse en defender el territorio nacional, defender el Estado nacional de un enemigo interno conocido como subversión, apoyándose en la doctrina de seguridad nacional. Y por otra parte va a ser un periodo en donde la gran mayoría de todos los países latinoamericanos van a aumentar su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y otras grandes instituciones que se van a dedicar a financiarlas para que puedan seguir manteniéndose en el poder. Por otra parte, también va a haber como una especie de resistencia que van a ser los sectores de izquierda, ¿sí? De ultra izquierda, los sectores populares armados, que van a tratar de defender al pueblo, siempre todo entre comillas, pónganlo, de justamente estos gobiernos dictatoriales. Y les recuerdo que en el caso de la Argentina no solamente va a ser el socialismo, el comunismo, sino que también el peronismo. Y otro dato importante a tener en cuenta es que a partir de todo este movimiento de la Guerra Fría que se va a dar entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, me encanta decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decirlo todo así rápido, y Estados Unidos, comunismo versus capitalismo, una cosa que va a ocurrir en toda esta zona es como todo un movimiento cultural en donde se va a empezar a vender un estilo de vida mucho más yankee que va a perdurar inclusive hasta los días de hoy. El final de la película, ya lo saben, seguramente sí, pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Bueno, yo les voy a mandar una pequeña actividad, una cortita, simple, sencilla, pequeñita, ¿sí? Voy a necesitar que ustedes interpreten la historia. Les voy a dejar una canción, una o dos, capaz, quizás,
Y yo voy a necesitar que ustedes la interpreten, no que la googleen, sino que interpreten y me cuenten de qué creen que está hablando esa canción. ¿Sí? Van a ser 2 canciones de la década del 70 y van a tener que averiguar e indagar más o menos cómo era toda la cultura que existía en la Argentina a principios de la década del 70 hasta finales de ella más o menos. ¿Sí? Cómo eran los jóvenes, los adolescentes en ese tiempo, cómo eran los chicos de su edad en ese momento histórico del país. De todas maneras, la descripción del video van a estar las consignas para que puedan resolverla. Bueno, esto ha sido todo. ¿Sí? Esta como es la clase virtual entre nosotros. ¿Sí? Una manera muy extraña de volver a reencontrarnos. Pero bueno, se ha dado así la cosa. Sé que nos vamos a volver a ver. Sé que vamos a volver a compartir las mañanas. En nuestro caso prácticamente los mediodías. Pero lo que más me importa en este momento es que ustedes estén bien, que sus familias también estén bien, que se estén cuidando y pasando esta cuarentena, este aislamiento social obligatorio de manera correcta, cumpliéndola. Y bueno, cuidándose sobre todo. Nos vemos, chicos.